Bueno, buenas tardes. Damos inicio a la reunión programada para esta tarde, la reunión virtual. Que Dios los bendiga. Espero en el Señor que se encuentren muy bien ustedes y todos sus familiares y seres queridos. Para dar inicio a la reunión de esta tarde, me gustaría compartirles un mensaje de reflexión. Entonces voy a compartir por acá pantalla. Bueno, el mensaje de reflexión que les quería compartir en esta tarde le puse por título La palabra de Dios, tesoro invaluable. Y está basada en la meditación de esta semana que estuve haciendo sobre el Salmo 119. ¿Y qué significa esta palabra invaluable? Un tesoro invaluable es algo que tiene un increíble valor, que tiene tanto valor que no se puede comprar con nada material. Entonces, el Salmo 119 nos habla acerca de la excelencia de la ley de Dios. Y es un salmo precioso, como toda la escritura inspirada por el Espíritu Santo, en el cual el salmista utiliza una serie de 176 versículos. Es el salmo más largo que podemos encontrar, donde nos enseña y nos exhorta a las bendiciones y a estar en la palabra del Señor. Entonces, específicamente para esta tarde me gustaría compartirles 10 bendiciones en el Salmo 119 que nos habla acerca de vivir en la palabra del Señor. Primeramente, quisiera compartirles estos versículos de Proverbios 9:10, que es acerca de la sabiduría y de la inteligencia. ¿Qué nos habla la palabra que es la sabiduría y qué nos habla que es la inteligencia? Esto va muy relacionado porque para conocer, ¿verdad? ¿Qué le agrada al Señor? ¿Cómo debemos seguir sus caminos, sus estatutos y ordenanzas? Tenemos que estar en la palabra, ir a la palabra, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice que la sabiduría ante todo hay que anhelarla, hay que buscarla, dice. Proverbios 4:7 nos dice lo siguiente. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría que nos habla la palabra de Dios? En Proverbios 9:10 nos dice lo siguiente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, ¿y cómo conocemos del Santísimo? ¿Cómo podemos conocer de nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos conocer qué le agrada, verdad? ¿Qué no le agrada? Primeramente, esto se hace mediante el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos va a ir dando ese discernimiento y esa dirección, pero tenemos que pasar tiempo con el Señor, tiempo en la palabra. Y nos dice en Proverbios 8:11 que porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Es un tesoro invaluable, ¿verdad? Que nada ni nada en este mundo lo puede comprar, ¿verdad? ¿Quién puede comprar sabiduría? ¿Quién puede comprar el temor del Señor, ¿verdad? Es algo que solamente el Señor puede dar, ¿verdad? Y necesitamos también de Él y el Espíritu Santo. Entonces, para esta meditación me gustaría compartirles qué nos dice acerca de estas específicamente 10 bendiciones que me gustaría comentarles. En la palabra de Dios podemos tener mucha, ¿verdad? Información de las bendiciones que nos trae estar en la palabra del Señor, que nos trae eh, estar, ¿verdad? Y vivir en su palabra, pero específicamente para esta meditación quiero compartirles estos 10 puntos. Primeramente, nos da sabiduría y orientación. Y la pregunta es, ¿qué hace que la palabra de Dios sea tan increíblemente valiosa?
Bueno, en el Salmo 119, específicamente en los versículos 24, 105 y 130, nos dice que nos da sabiduría y orientación. Esta es una de las bendiciones, de las riquezas de vivir en la palabra de Dios. El versículo 24 nos dice, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos, ¿verdad? Entonces, cuando necesitamos consejos, el Señor, ¿verdad? Nos manda su palabra, ¿verdad? Es la palabra profética más segura. En el versículo 105 nos dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. En el versículo 130 nos dice, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Sabiduría y orientación. ¿Cuánto vale eso? ¿Verdad? Es algo que no tiene precio, es algo que no podemos comprar. Nos da fuerza y vitalidad. En el Salmos, perdón, en el versículo 28, en esta traducción nos dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Cuando estamos pasando diferentes circunstancias, cuando estamos débiles, ¿verdad? Y desfallecemos, la palabra de Dios es la que nos da fortaleza. En el versículo 45 nos dice que nos da libertad y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La libertad, la palabra de Dios es la que nos da libertad, esa espada doble filo, como dicen las escrituras. En el versículo 49 nos dice que nos da esperanza. Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que infundiste esperanza. Esa esperanza de la vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Nos da consuelo mediante el Espíritu Santo de Dios que recibimos con el nuevo nacimiento. Nos consuela, nos conforta también a través de su palabra. En el versículo 50 nos dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Nos da vida. Dios creó la vida a través del poder de su palabra y Él nos da vida a través del poder de su palabra. ¿Qué dice el versículo 93? Nos dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Liberación de nuestros enemigos, el punto número 7. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra toda una estructura del reino de las tinieblas. En el versículo 94 nos dice, tuyo soy yo, sálvame porque he buscado tus mandamientos. Nos da paz, el punto número 8. En el versículo 165 nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Quién puede comprar la paz, verdad? Esa paz que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar y a través de su palabra. Nos da perseverancia y ayuda. En el versículo 69 nos dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y por último, como punto número 10, nos da protección contra el pecado. Eh, en el versículo 11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, estas son 10 bendiciones que quería compartirles del Salmo 119, pero hay más, ¿verdad? Pero para efectos de este mensaje de meditación, quería compartirles estos 10 específicamente eh, exhortarlos también, ¿verdad? Invitarlos a leer este precioso salmo que es demasiado hermoso, su palabra, donde nos exhorta a vivir en la palabra del Señor, las bendiciones que trae, ¿verdad? De cumplir sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. Entonces, me encantaría invitarlos, ¿verdad? A leer por completo este salmo. Ahora los invito a inclinar el corazón, ¿verdad? Y para hacer la oración, de poner todo ante el trono de la gracia. Padre Celestial, venimos, Señor, en esta tarde, primeramente dándote honor, honra y gloria a ti por un sábado más, por un día de reposo más, amado Jesús, que tú nos das. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por la vida de cada uno de nuestros familiares. Gracias porque hay un techo donde vivir, porque hay alimento, hay abrigo.
Gracias, Señor Jesús, por tantas bendiciones que tú nos has dado a lo largo de nuestra vida, Señor. Gracias porque tú nos amas con amor eterno y sobre todo gracias por ese regalo tan grande, tan valioso, Señor, incomparable como lo es la salvación. Gracias, amado Jesucristo, porque por tus llagas fuimos y somos salvos y somos comprados con esa sangre bendita y preciosa, Señor. Te alabamos, te adoramos y exaltamos tu santo nombre. Dios Todopoderoso, como lo dice la alabanza que estábamos cantando, tú eres, Señor, el Dios fuerte. Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores, Príncipe de paz, admirable y consejero, amado Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por este precioso día. Venimos, Señor, poniendo ante el trono de la gracia esta tarde la enseñanza, Señor, que tú nos tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que canceles toda interrupción, toda distracción, todo ruido, Señor, que no nos permita, Señor, concentrarnos en tu mensaje, Señor Jesucristo. Cancélalo, Señor. Toma el control de la plataforma, del internet, de la corriente eléctrica, Señor, que no hayan cortes, Padre eterno. Toma el control de absolutamente todo, Señor. Cancela toda represalia o venganza del enemigo. Envía tus ángeles protectores alrededor nuestro, guardar y cubrir, Señor, en los aposentos donde estemos cada uno de nosotros, Señor Jesús. También, Padre Celestial, como veníamos viendo en este mensaje de reflexión, sabemos, Señor, que no es por nuestras propias fuerzas el pasar, Señor, el obedecer tus mandamientos y estatutos, Señor. Pon en nuestro corazón el querer como el hacer, el buscar de tu palabra, el pasar tiempo contigo. Ayúdanos a ser esforzados, Señor, porque tú nos pides que seamos esforzados y nos pides obediencia, Señor. Atesorar, Señor, cada palabra tuya, Señor, en nuestros corazones, aplicarla en nuestro diario vivir, Señor. No permitas que nos ahoguemos en los afanes de este mundo. No permitas que nuestra relación contigo se enfríe o que caigamos en apostasía, Señor, como escrito está, Señor, en los últimos tiempos, Señor. Ayúdanos a tener siempre esa llama y ese fuego del Espíritu Santo encendido, Señor, y que podamos comprender cada mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, amado Señor. Venimos también pidiéndote perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, nuestras fallas, toda transgresión a los mandamientos, estatutos, ordenanzas. Perdona, Señor, todo pensamiento vano y sin sentido, emoción desordenada, todo lo que hayamos visto o escuchado, si hemos participado, Señor, en conversaciones que a ti no te agradan o hemos estado en lugares que no han sido de tu agrado. Perdónanos, amado Jesús. Tú eres justo y fiel para perdonar nuestros pecados y echar en lo profundo del mar. Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos limpies y nos laves y nos purifiques cada día más. Ayúdanos a tener un corazón íntegro delante de ti. Abra, Señor, nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales y nuestro corazón para comprender, Señor, cada palabra y cada mensaje, Señor, que tú tengas para nosotros. También, Señor, venimos poniendo ante el trono de la gracia a José, Señor, que en esta tarde nos va a compartir una enseñanza que tú has dispuesto en el corazón de él. Llénalo de sabiduría, llénalo de discernimiento, llénalo de revelación, Señor. Que cada palabra, Señor, que José nos comparta en esta tarde, venga, Señor, instruida y guiada por el Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, por esta tarde, Señor. Y tú eres el invitado especial, amado Jesús. Para ti el honor, para ti la honra y para ti la gloria. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora les voy a dejar con José, quien nos tiene preparada una enseñanza para esta tarde. Hola, muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. Que Dios los bendiga. Gracias por disponer el corazón, ¿verdad? Para reunirnos, porque, ¿verdad? Es algo por lo cual tenemos que dar muchas gracias, ¿verdad? El Señor nos permite realizar estas reuniones presenciales, virtuales. Es realmente una gran bendición, ¿verdad? Y venimos al final, ¿verdad? Las reuniones es para exaltar, para alabar el nombre de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito. Este, y bueno, para comenzar, quiero comenzar con una oración. Así que
les pido igual, ¿verdad? Que con mucho respeto inclinamos el corazón ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Nuestro amado Señor Jesucristo. Padre Celestial, Señor, Padre Santísimo, venimos, Señor, todos como un cuerpo, Señor, el cuerpo de Cristo, ante tu presencia, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y Dios nuestro, Señor, primeramente, exaltando tu nombre, reconociendo, Señor, que solo tú eres Dios, Señor, no hay otro, Padre amado. Venimos, Señor, también en esta tarde, Señor, dándote muchas gracias, Señor, por tantas bendiciones, Señor, que tú nos das, infinitas, innumerables, incontables, Señor. Son muchas, Padres, y no las podemos contar, pero sabemos que son muchas, Señor. Te damos gracias por cada una de ellas. Señor, te damos a ti el honor, a ti la honra y a ti la gloria, Padre amado, por cada una de ellas, Señor. Padre, te damos muchas gracias también, Señor. Te doy muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, aquí reunidos. Y también los que no llegaron, Señor, a esta reunión por algún motivo. Tú conoces, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de ellos. Gracias también por nuestros familiares, Señor, tanto los que se han convertido a ti, Señor. Y te damos gracias también, Padre, por todos aquellos, Señor, que aún Señor, no te conocen. Te damos gracias, Señor, porque tenemos mucho por qué orar, Señor. Tenemos que orar siempre, Señor, por ellos. Y sabemos, Padre Celestial, que ellos, Señor, están en tus manos, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida. Gracias por este día, Señor, por el sol, por la lluvia, alimentos. Señor, por eh, darnos un techo donde vivir, una cama donde descansar, vestido, Señor, calzado y tantas bendiciones, Señor. Gracias sobre todo, Padre, por la salvación, Señor, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque, Señor, de todo, Señor, es el regalo más grande que podemos tener en toda nuestra existencia, en todo nuestro paso, Señor, por acá en la tierra, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, Señor, y, Señor, nos aferramos a tus promesas y a la esperanza, Señor, de que tú vendrás muy, muy pronto por nosotros, amado Señor. Muchas gracias, Señor. Y nada más te pedimos de todo corazón, Señor, que nos permitas realizar esta enseñanza del día de hoy, Señor, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Pon una cobertura especial, Señor, en cada uno de mis hermanos que están conectados, en cada una de las personas que van a ver este mensaje, Señor, y en nosotros también, amado Señor. Trabaja, Señor, en nuestros corazones cada día más para hacer esos vasitos de barro, Señor, conforme a tu voluntad, amado Señor. Que alabado sea tu nombre, Jehová, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Amén. Ok, perfecto. Voy a compartir un momento. Ok, perfecto. Ya se ve por ahí, ¿verdad? La información del ministerio, ¿verdad? Que siempre lo compartimos al inicio de las prédicas. Es un ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo, ¿verdad? Nació del corazón de Él para todos nosotros. Ahí está eh, el canal de YouTube. Eh, el número de teléfono de WhatsApp también y bueno, también la cuenta de Instagram, ¿verdad? Para todos aquellos que lo llegaran a ver, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra del Señor pasa fronteras, traspasa fronteras. A todos aquellos que vayan a ver estos contactos y el Señor pone en sus corazones, ¿verdad? Que necesitan de Él de alguna forma, los motivo, los insto a contactarse con el ministerio. En este ministerio, el Señor, ¿verdad? Lo ha puesto de gracia, de recibiste, dad de gracias. No se cobra absolutamente nada. Todos los que estamos aquí podemos testificar de ello. Y porque es un ministerio del Señor Jesucristo y lo que el Señor Jesucristo quiere, ¿verdad? Es rescatar almas y Él lo hace de gratis.
Así que los insto, ¿verdad? Si lo piensan o, ¿verdad? Si ven los contactos ahí, a que puedan contactar al ministerio. Que Dios los bendiga. Y bueno, comenzamos con la enseñanza. Para ello voy a quitar mi cámara. Y un segundito. Ok. Ok. El tema para hoy, ¿verdad? El Señor lo pone en nuestros corazones, puso en mi corazón. Se los traigo con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Eh, el tema es por qué debemos ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Hay tanto, tanto por qué dar gracias a Dios, muchísimo. Eh, hermanos, ¿verdad? Los invito a que se acomoden, ¿verdad? Que se pongan cómodos, porque a pesar de que no es una enseñanza tan larga, hay mucho, ¿verdad? Que compartir. Todavía hay muchísimo más, ¿verdad? Que quedó por ahí, que en algún momento, si se lo permite, pues podríamos compartir más, pero al menos es para tener, ¿verdad? Firmes la base, ¿verdad? De por qué ser agradecidos con Dios. Eh, el mundo muchas veces, bueno, escuchamos, ¿verdad? Muy agradecido con Dios, muchas gracias, ¿verdad? Dios por esto, lo otro, o cuando si acaso sale de la boca a alguien, ¿verdad? Porque en este mundo la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Y bueno, por ahí viene una filmina que demuestra eso, porque es profecía de Dios y se cumple. ¿Verdad? Viene el carácter en esa firma viene el carácter, ¿verdad? De las personas en los últimos días. Y una de ellas es eso, ¿verdad? Es el ser malagradecido. Eh, aquí vamos a ver con esta enseñanza el, la diferencia, ¿verdad? Porque para entender no solamente hay que ver una parte, ¿verdad? La parte que nos dice, bueno, es por aquí, sino hay que ver el contraste también, ¿verdad? Entonces, esta es la idea de esta enseñanza, eh, tener los fundamentos de por qué ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Eh, y ver el contraste, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Lo vemos, eh, el engaño que nos enseña el mundo, ¿verdad? La gratitud del mundo, digámoslo así, entre comillas, que es algo que en realidad no sale del corazón, sino de la boca, pero la gratitud real que viene de Dios, la verdadera, sale del corazón. Y bueno, creo que lo primero, ¿verdad? Por lo que tenemos que dar gracias es por la vida. El Señor nos creó, Dios nos creó. Como lo mencionaba Catherine, ¿verdad? El Señor siempre todo lo conecta. Eh, Catherine daba al inicio 10 puntos, ¿verdad? A pesar de que pueden ser incontables, ¿verdad? Las bendiciones de la palabra de Dios nos guía, ¿verdad? Nos consuela, nos edifica, nos exhorta, ¿verdad? Nos va limpiando, nos transforma, o sea, hay tanto por qué dar gracias. Y aquí lo vamos a ir viendo. Entonces, primero, ¿verdad? Como usualmente lo hacemos, vamos armando el fundamento. Y como le decía, vamos a ir viendo la evidencia, ¿verdad? Entre la mentira que viene del mundo, en contraste con la verdad única que es la palabra de Dios. Es la primera forma en su Espíritu Santo, ¿verdad? El Hijo, el Padre. Entonces, eh, para empezar, me tomé, bueno, aquí se muestra, ¿verdad? Algunos puntos. El título es La gratitud que enseña el mundo. Entonces, vamos a comenzar por ahí. ¿Qué nos enseña el mundo, verdad? Sobre la gratitud, el ser agradecidos, ¿verdad? ¿Qué nos enseña? Entonces, revisando el tema, nada más me tomé un momentito, ¿verdad? Muy rápido
para realizar una búsqueda en internet y coloqué así, ¿verdad? Como ayuda sobre cómo ser agradecido, cómo practicar la gratitud. Esas fueron las búsquedas. Bueno, ¿y qué creen, verdad? Eh, como lo vemos ahí, ahorita lo vamos a leer, ninguno de los puntos, ninguna de las recomendaciones consideraban la palabra de Dios. No había, como dice la palabra, Dios en ninguno de sus pensamientos, ¿verdad? Y eso eh, está a la mano, ¿verdad? Pero pasa también que si acudimos a un profesional, también, ¿verdad? Son cosas así lo que aconseja, no aconseja, bueno, busque la palabra de Dios, ¿verdad? Se enfoca para el agradecimiento del mundo, la gratitud del mundo se enfoca en el ser humano, en el yo. Eh, Vemos el concepto erróneo, ¿verdad? A partir de una búsqueda súper rápida, eh, el montón de mentiras del diablo, porque al final son mentiras del diablo que él pone. ¿Para qué? Para que nosotros absorbamos eso, para que nosotros lo llevemos también a nuestros familiares, a nuestros hijos y a todas las personas que nos rodean. El enemigo, y siempre lo decimos, ¿verdad? El enemigo es experto en mezclar lo santo, ¿verdad? Hace mezclas de la palabra de Dios con la mundanalidad, ¿verdad? El pecado y muchísimas cosas terribles. Y, y no es el caso, ¿verdad? Es el caso en esta búsqueda, ¿verdad? Parece que como que hay cosas que se ven bien, como positivas, ¿verdad? Sí, sí, eso me va a ayudar, pero en realidad no. Todo lo que está, lo que no tiene un fundamento bíblico, no tiene palabra de Dios, está mal, está mal. ¿Verdad? Todo el filtro tiene que ser la palabra de Dios. Entonces vamos a leer el primer punto, dice, ¿verdad? ¿Qué enseña el mundo? Para ser grato, ¿verdad? Que ayudarme con la gratitud, ser más agradecido, dice, llevar un diario para anotar las cosas positivas que nos pasan. Ahí en rojo, cosas positivas, ¿verdad? O sea, si nos pasa algo negativo, ¿verdad? No tenemos que ser gratos o a ser agradecidos. A nadie nos gusta, ¿verdad? Que pasar por cosas negativas, pero de ahí aprendemos mucho, mucho, mucho. Ayuda a los demás, no cuesta nada. Las personas te lo van a agradecer, no solo diciéndolo, sino también devolviéndote en rojo, ¿verdad? Sino también devolviéndote. O sea, damos algo y esperamos a cambio. Eso no dice la palabra de Dios, sino es más bien al contrario, ¿verdad? Dad sin esperar nada a cambio. Tercero, mantente en contacto con tus seres queridos, ¿verdad? En contacto. Hay que estar en contacto, pero con el Señor, en oración, ¿verdad? Profundizando su palabra. Cuatro, comience un ritual familiar. Terrible, ¿verdad? Esa palabra, ritual familiar. Quinto, encuentre maneras creativas de dar gracias. Maneras creativas en rojo. El otro punto, vive el momento. El Señor no nos llamó a eso, ¿verdad? A, a disfrutar, no, el Señor nos llamó a llevar almas a los pies de Él para una vida que es efímera, pasa muy rápido y para pasar una eternidad con Él. Invierte, el otro punto, invierte tiempo en tus personas favoritas, ¿ok? El tiempo, ¿verdad? Tiempo que pertenece a Dios. Debemos dar muchas gracias también a Dios, ¿verdad? Por el tiempo, porque le pertenece a Él. Pero dice, invierte tiempo en tus personas favoritas. Considera las redes sociales, ojo, como tu archivo personal de agradecimiento. Redes sociales. Haz del ejercicio, lectura, jardinería y podemos poner muchas otras actividades, ¿verdad? Pues sí, o sea, no estamos diciendo, ¿verdad? Que el ejercicio, que, no sé, la jardinería, no sea pues malo, ¿no? Mientras se maneje, ¿verdad? Con el tiempo adecuado. eh, pero aquí nos están diciendo, enfóquese en eso. Eso, ¿verdad? Lo hace más agradecido. Esos son solo unos puntos, pero
si uno se pone a buscar, viene, o sea, muchísimas cosas terribles. Entonces, la gratitud crea raíces de orgullo y también crea raíces de altivez, ¿verdad? Y eso, como lo decíamos al inicio, eso es lo que el enemigo quiere que nosotros absorbamos para llevar, ¿verdad? Como ese peso o esa cajita a los demás, contaminar, ¿verdad? El enemigo al final lo que quiere es destruirnos. Por eso él mezcla, hace mezclas, ¿verdad? Porque quiere destruirnos. Entonces, imagínense, crear raíces de orgullo y altivez. Él siempre va a querer, ¿verdad?, ponernos en contra de lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, por ejemplo, el orgullo, la altivez, el Señor, eso es abominable para Él. Pero el enemigo nos quiere arrastrar ahí. Eh, Veamos lo que dice Isaías 14, del 12 al 15. Entonces, porque Satanás, perdón, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ok, y ahora sí, ¿qué decía? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué fue echado Satanás del cielo? Teniéndolo todo, ¿verdad? Vemos que le dieron un rango bastante alto, teniéndolo todo, y se revela. Y eso es lo que Él quiere y busca con nosotros, porque nosotros lo tenemos absolutamente todo y más, pero Él busca que nosotros nos enredemos y busquemos rebelarnos contra Dios para llevarnos al piso. Eso es lo que Él busca. Y recuerdo, ¿verdad?, que siempre el pastor siempre lo menciona y es algo que guardo en el corazón, siempre lo menciona, que el enemigo es especialista en ponernos a pensar en en lo que no tenemos. Y eso, ¿verdad? Puede llevar a una persona a muchas cosas, depresión, suicidio, y muchas cosas terribles. Sacarnos del camino. Luego, ¿qué dice el Salmo 10 del 4 al 10? 10 4, perdón, ahí puse un 10. Malo, por la altivez de su rostro, altivez, ¿verdad? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y es lo que veíamos en la filmina anterior, ¿verdad? Los puntos. Fuimos a buscar ayuda, ¿verdad? En internet y nos encontramos de que todo lo que venía ahí, no hay Dios en ninguna de esas palabras, en ninguno de esos pensamientos, no hay Dios. Son cosas del yo, del mundo, y eso es lo que el enemigo quiere que sigamos. No hay gratitud hacia Dios. Cuando no hay gratitud hacia Dios, se abre puerta al enemigo. Pareciera algo tan simple, pero ahí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Es algo, se ve muy simple, ¿verdad? O sea, no, ¿verdad? Solo por no dar gracias o, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir viendo que eso, el no ser agradecidos con Dios, abre puertas de una forma increíble al enemigo. Es una puertotota. Ok, la gratitud que enseña el mundo, como lo veíamos antes, ¿verdad? La gratitud que enseña el mundo con esos puntos es terrible, pero ok, vamos a ir profundizando un poquito más. En Primera Tesalonicenses, que está ahí el versículo 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como lo decíamos, ¿verdad? Vamos a ir profundizando eh, cada vez más, ¿verdad? Entonces, ese versículo, ¿qué nos dice? Estamos formados de espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Como ya lo hemos visto y lo dice la palabra de Dios. Y sabemos que todos los recuerdos, conocimientos, sentimientos, todo está fuertemente relacionado con nuestra alma. Entonces hay que preguntar, ¿verdad? ¿Qué pasa con todo lo que empezamos a absorber, a aprender desde pequeños? Y lo digo, ¿verdad? Estando
em, en una familia, ¿verdad? Apartada de Dios, en una familia engañada, en una falsa doctrina, ¿verdad? Hay muchos ejemplos más. ¿Qué pasa? Crecemos totalmente, o sea, nuestra alma crece totalmente contaminada, ¿verdad? Eso es lo que pasa, apartados de Dios, terrible. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Trabajar mucho con nuestra alma, ¿verdad? Una vez que conocemos a Dios, trabajar mucho en nuestra alma, bueno, que el Señor, ¿verdad? Darle oportunidad al Señor que trabaje en nuestra alma. De hecho, como testimonio, venimos en el grupo de intercesión, ¿verdad? Venimos terminando un libro que se trataba sobre eso, sobre sanidad del alma, y tenemos que seguir tratando. Y creo que en ese libro a todos, ¿verdad? Nos tocaron puntos que nos dolían, ¿verdad? Que sabemos que tenemos que cambiar, limpiarnos cada día más con un corazón sincero, dispuesto para que el Señor nos limpie. Porque tantos años, ¿verdad? De contaminación, todo eso tiene que salir e irnos limpiando. El punto es que sin Dios, ¿quién nos va formando, verdad? Nos va formando el mundo como estructura y no como creación. Eso es lo que hay que dejar claro, ¿verdad? El mundo como estructura está contra Dios, porque la creación de Dios es perfecta, ¿verdad? No estamos hablando de la creación de árboles, de nada, la creación de Dios es perfecta. Em, entonces, la gratitud que nos enseña el mundo no es la gratitud que Dios quiere que tengamos. El agradecimiento que nos enseña el mundo está más relacionado hacia la conducta, ¿verdad? Como los respetos hacia los demás, que hay que tener, Lucía, respeto hacia los demás, pero no hay respeto hacia Dios, ¿verdad? Lo cual es contradictorio. Primero hay que tener respeto hacia Dios y automáticamente el respeto hacia los demás es automático, como lo mencionábamos por norma, por logros de este mundo, ¿verdad? Nos enseña que si usted logró algo, que sí, le aplaude el mundo, eso ahí sí, ¿verdad? Agradecemos, pero si no, como nos enseñaba, ¿verdad? El mundo al inicio, solo por las cosas positivas, pero otras cosas, no. El Señor dice que Él al quien Él quiere, corrige, ¿verdad? La corrección es buena. Eh, la gratitud del mundo sale de la boca hacia afuera, o sea, no sale del corazón. Eso lo vamos a ver eh, en otro versículo. Eh, por ejemplo, en Isaías 29:13 dice, pues el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es lo que nos enseña el mundo, a hablar solo de nuestra boca para afuera, a no poner atención, ¿verdad? A perder, básicamente a perder la comunicación con Dios. Eso es lo que nos enseña el mundo, pero vamos a ir viendo que no es así. La gratitud que Dios nos pide no es así. Entonces, ¿qué nos dice Dios realmente sobre la gratitud? ¿Es un mandato? ¿Verdad? Es una pregunta válida, como dice nuestro pastor, ¿es un mandato? Em, y sí, la respuesta es el agradecer es un mandato de Dios. Ojo a eso, que nos quede grabado, ¿verdad? Es un mandato de Dios. Entonces, veamos Colosenses 3 del 15 al 17. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahí está en verde, ¿verdad? Hay que ser agradecidos, es un mandato de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, muy importante, absolutamente todo sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Muy importante, hacerlo en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es como nos enseña el mundo, ¿verdad? Que si nos acordamos damos gracias, que si no, no, ¿verdad? Que hay que seguir, vamos a pedir
consejo allá de profesional, ¿verdad? Em, em, máster, no sé, doctor, cualquier, ¿verdad? Título. No, esta, esto es lo que nos pide. O sea, es siempre, hay que dar gracias siempre y también hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es una opción, es un mandato de Él. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, que es lo que veíamos antes, ¿verdad? Nace el corazón primero y luego sale de la boca. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. También nace del corazón, pero salen cosas que a Dios no le agrada, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, primero en el corazón y después de la boca. Y en estos días, ¿verdad? Yo creo que todos somos testigos de que si acaso sale un agradecimiento, eh, bueno, cuesta escucharlos, pero en muchas ocasiones, la mayoría del tiempo, ¿verdad? No sale eh, hacia Dios y mucho menos también, ¿verdad? Hacia las personas. Es una la gratitud, revisando este tema, me doy cuenta, bueno, y nos damos cuenta de que la gratitud es una de las cosas más importantes en la vida cristiana. Marca una diferencia entre los hijos de Dios, que esto es muy importante, una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Por esto Dios quiere que seamos agradecidos con todos. Em, entonces, aquí vemos muy claramente, ¿verdad? El Señor nos dice en todo, hay que dar gracias, porque es un mandato de Dios, hay que ser agradecidos en todo lo que hagamos. Y lo contrario a eso, ¿verdad? Si no damos gracias, estamos siendo desobedientes, estamos siendo malagradecidos y eso abre puerta enorme al enemigo. Ahí lo vamos a ver. Entonces, damos gracias, tenemos que dar gracias cuando nos toca limpiar, ¿verdad? La casa, lavar la ropa acumulada varios días, salir al supermercado, no sé, ¿verdad? A algunos les gusta más, a otros menos, trabajar hasta tarde, caminar muchos kilómetros al dormir, al despertar, debemos darle gracias a Dios siempre. Si uno se pone a contar todas las actividades que hace en el día, podríamos pasar todo el día dándole gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por todo. Entonces, que se vuelva, ¿verdad? Un hábito. Eso también es parte de la enseñanza. Un ejemplo es que hay veces nos contaminamos, ¿verdad? De la ingratitud, de lo inverso, ¿verdad? Lo contrario. Nos contaminamos, eso contamina mucho cuando hay mucha queja. Entonces, caemos en ese mismo error. Por ejemplo, cuando hace mucho sol, empezamos a escuchar qué calor, ¿verdad? Qué calor. Y unos suspiros que a mí me llaman la atención esos suspiros. Siempre, desde que conocí al Señor, me ha llamado mucho esos suspiros, ¿verdad? Es como algo extraño. Pero bueno, empieza la queja y el calor. Pero cuando llueve mucho, ¿verdad? Que todo está lleno de agua y que esto y que lo otro, y eso contamina, ¿verdad? Y no podemos permitir eso, que el Espíritu Santo de Dios se contriste, que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Se contriste, y no podemos permitir eso, contaminarnos. También quiero compartirles también un testimonio muy práctico, muy rápido. Nos pasó hace poco. eh, Íbamos para la congregación, había reunión presencial, e incluso ese día me tocaba a mí presidir. Había, y antes de salir, precisamente antes de salir, empezó a llover muchísimo, fuerte, una rayería súper fuerte. Y bueno, mi familia aquí es testigo que no pudimos salir, nos quedamos aquí encerrados y el carro estaba aquí a unos cuantos pasos, ¿verdad? Y íbamos con el tiempo, sí, ¿verdad? Íbamos con tiempo para llegar y todo, pero bueno, sí nos detuvo esa lluvia, esa rayería, un buen tiempito acá. Y yo decía, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ir a la congregación, vamos incluso a presidir, ¿verdad? Eh, yo oraba acá en el cuarto y para que se detuviera la lluvia, ¿verdad? Y aún no se detenía, que se detuviera y no se detuviera, se detenía. Entonces, bueno, uno suelta las cargas y el Señor es el que sabe, ¿verdad? Él es Dios. Y, y recuerdo que, bueno, ya después de un rato se calmó
y sentí algo en el corazón y yo decía, por algo el Señor nos está deteniendo, por algo no quiere que salgamos todavía. Y eso fue lo que se pude sentir. Eh, pero bueno, ya íbamos tarde, ¿verdad? Ya íbamos tarde, entonces avisamos, eso sí, lo que hicimos fue avisar, ¿verdad? Que vamos un poquito retrasados y todo eso. Eh, y saliendo de acá, del pueblo donde vivimos, unos cuantos kilómetros de aquí, o sea, poquitos kilómetros, 5 kilómetros, ya nos dimos cuenta por qué el Señor quiso que estuviéramos aquí, nos atrasáramos un poco. Había un choque. Y eso fue lo que pude sentir. Yo sentí cuando estaba orando en el cuarto, ¿verdad? Que eh, por algo el Señor nos está deteniendo. Había un choque ahí fresco, ¿verdad? Estaban incluso ahí la ambulancia apenas sacando, estaba muy fresco. Nos tuvimos que desviar por otro lado. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? De el Señor Dios sabe lo que hace y hay que darle gracias, incluso hasta en esas ocasiones, ¿verdad? Donde no, en nuestra mente, ¿verdad? La parte lógica a veces no cabe. Hay que darle gracias a Él siempre. Entonces, ¿cuál es la gratitud que Dios quiere que tengamos todos sus hijos? Yo también cuando estaba meditando la palabra en esta enseñanza, yo decía, esto es un mensaje, ¿verdad? Para los hijos de Dios, que hemos llegado, ¿verdad? Que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Em, pero después, ¿verdad? Comencé a pensar de que este es un mensaje en realidad también para sus hijos, sobre todo, pero también es para otras personas, porque por ahí comienza mucho, ¿verdad? El Señor comienza a trabajar muchísimo cuando hay un corazón de agradecimiento, grato. El Señor empieza a trabajar. Entonces, la gratitud em, hacia Dios, podemos leer en Colosenses 4:2, perseverad en la oración y velando en ella con acción de gracias. En este versículo quiero dar también otro testimonio, un ejemplo práctico, ¿verdad? Nos unimos en intercesión cierto día a la semana, todos los hermanos en Cristo, a orar por muchas peticiones de muchas personas. eh, y el testimonio es de que desde que iniciamos la intercesión se dan gracias y gracias y gracias y gracias por muchas y gracias por esto, Señor. Y también, ¿verdad? Ponemos todo, hacemos peticiones ante el Señor y, ¿verdad? No paramos de darle gracias al Señor. Y es eso, ¿verdad? Ese es el punto. Recuerdo que la primera intercesión que habíamos realizado, bueno, yo como mi esposa, incluso siempre se hace por un tiempo, ¿verdad? O sea, prolongado, estamos orando, estamos dando gracias por un tiempo prolongado. Y, y recuerdo que esa primera incluso no fue tan larga, ¿verdad? En cuestión de tiempo. Em, pero bueno, terminamos la intercesión, nos fuimos a comer, a cenar, y recuerdo que yo no podía parar de hablar con amor, con pureza, con agradecimiento, con gozo. Entonces, el testimonio es de que fue algo extraordinario que solamente Dios lo hace, solamente Dios lo hace. Lo que hicimos ¿verdad? En la intercesión fue darle muchas gracias a Dios por tantas cosas y darle gracias por cada petición que entraba ahí, dar gracias y gracias, ¿verdad? Y poner todo en manos del Señor, que el Señor hace unas cosas sorprendentes, ¿verdad? Como eso, no parar de hablar con amor, con pureza, con agradecimiento, gozo. Eso solo lo hace Dios y por eso el Señor quiere que seamos agradecidos. Si omitimos el agradecer, estamos siendo desobedientes y eso también hay que guardarlo en el corazón. Si en algún momento omitimos eso, estamos siendo desobedientes a Dios. Veamos lo que dice Primera Tesalonicenses 18. Entonces, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Entonces, la voluntad de Dios es dar gracias en todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no damos gracias, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si damos gracias, estamos haciendo eh,
la voluntad de Dios. Muchas veces oramos como, ¿verdad? Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Y es, bueno, sí, hay que hacerlo. Pero aquí hay una joya preciosa, ¿verdad? Una forma de hacer la voluntad de Dios es dar gracias. Siempre que oramos o en cualquier situación. Eso es estar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Es una joya preciosa. Y también que otra joya preciosa es lo que dice al final, dice, no apaguéis al Espíritu de Dios, ¿verdad? En mayúscula, no apaguéis al Espíritu. Ahí creo que está muy clarito, pero como lo decía, son joyas preciosas que hay veces no las notamos y Dios entonces nos dice, ¿verdad? Que estamos apagando al Espíritu Santo cuando no damos gracias. Entonces, ¿cómo podemos encenderlo? Demos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una forma de que el Espíritu Santo crezca, se fortalezca, se active cada día más. El dar gracias, gracias, ser agradecidos. Em, También, bueno, tenemos el versículo Efesios 5:18 al 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, de Dios con mayúscula, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo se activa, verdad? Entonces, dando gracias a Dios siempre, siempre, siempre también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores. Es una representación de estar lleno del Espíritu Santo, un corazón agradecido, grato. También eh, el ser agradecido con Dios tiene que ver mucho. Nuestras oraciones y el corazón agradecido van de la mano. Cuando hay un corazón agradecido, las oraciones son escuchadas por Dios. Veamos lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. También Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, ¿verdad? Queremos que nuestras peticiones lleguen delante de Dios, que Dios nos escuche, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que debemos de ser agradecidos, ¿verdad? Si no es oración, pues va a costar. El Señor lo dice. Si omitimos ser agradecidos con Dios, estamos siendo desobedientes y también no vamos a estar en la voluntad del Señor, como lo decíamos antes. Eh, el Señor no nos escucha, pero en cambio, si somos agradecidos, Él escucha nuestras oraciones. Agradecidos con Él primeramente. También la acción de gracias, del corazón agradecido, eh, va muy de la mano con la intercesión. Cuando hay un corazón agradecido, podemos orar en intercesión, ya sea por, ¿verdad? Hermanos en Cristo, porque el Señor nos dice, ¿verdad? Oremos unos por otros, em, pero también por muchas personas, ¿verdad? ¿Cuánto no queremos que muchos familiares, conocidos, amigos, ¿verdad? Lleguen a los pies del Señor como debe de ser, ¿verdad? Muchos. Entonces hay que tener un corazón agradecido delante del Señor. Veamos lo que dice Romanos 1 del 8 al 9. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Es lo primero. Con respecto a todos vosotros, está intercediendo el apóstol de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol nos enseña, por medio del Espíritu Santo, que podemos interceder, ¿verdad? Cuando damos gracias. También, Efesios 1 del 15 al 16, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe por el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Como lo vemos ahí, está el apóstol orando por un grupo de personas, por el amor que ha escuchado, ¿verdad? Hacia los santos, los siervos de Dios. Él los pone en intercesión.
haciendo memoria a vosotros en mis oraciones. Eh, También Filipenses 1, el 3 al 4, doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. La intercesión. Y estos versículos, revisando estos versículos, ¿qué más? También, esto es un ministerio de Dios, ¿verdad? No se trata de, sí, el Señor utiliza personas, ¿verdad? Pero aquí lo principal es Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entender lo que Él nos hizo. Él hizo por nosotros y llevar ese regalo tan grande a muchas otras personas. Y donde está Dios, también hay, ¿verdad? Siervos reales de Dios. Y esto me acordó mucho, revisando estos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hacen los pastores con todos nosotros el primer día de la semana, que es mañana, ¿verdad? ¿Qué hacen? Ellos oran por todos nosotros y sabemos que ellos también oran por muchas cosas también personales, familiares, pero todos, ¿verdad? Los primeros días de la semana recibimos esa bendición, esa oración y ellos se santifican también. Todos somos beneficiados, ¿verdad? Absolutamente todos oran y dan gracias. Eh, También, como lo decía antes, en Gime, ¿verdad? Cuando intercedemos, no paramos de darle gracias a Dios, reuniones presenciales, virtuales, y creo que todos somos testigos de ello, ¿verdad? En talleres, familiares, ¿cómo empezamos esta reunión ahorita? También escuchaba, por ejemplo, a Catherine orando, y con lo primero que empezó fue a dar gracias, gracias y gracias a Dios. Como lo decíamos antes, es una em, representación de que ahí está el Espíritu Santo de Dios, esa gratitud. Tenemos más ejemplos sobre la importancia de la gratitud hacia Dios. Colosenses 1:3, la vamos a leer. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Igual, ¿verdad? Intercesión, la oración, dando gracias. Primera Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, ¿ok? Intercediendo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Eso es lo que quiere vernos Dios haciendo. Segunda Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, escribiéndole a Timoteo. Eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios, como lo veíamos antes, al puro inicio. Si no está en el corazón, cuesta hacerlo por uno mismo, ¿verdad? Hacerlo por los demás, por las demás personas. Y eso es lo que nos ha mandado el Señor, hacerlo por los demás también. Eh, bueno, siguiendo, ¿verdad? La gratitud hacia Dios en la oración. También la acción de gracias es una clave muy, muy importante en nuestra vida como hijos de Dios para lograr ver milagros, milagros poderosos de Dios, siempre y cuando todo se encuentre bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios es el que decide cuándo hacer un milagro o el otro, pero si todos estamos aquí, eso es un milagro, ¿verdad? Que el Señor haya convertido nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, eso es un milagro muy precioso y hemos visto muchos de sanidades y preciosos y poderosos y el Señor nos enseña de que la acción de gracias libera también milagros. Eh, Como por ejemplo, tenemos aquí el primero de Jonás, cuando oraba dentro del pez, ¿verdad? Ahí podemos revisar, después pueden revisar Jonás 2, todo el capítulo 2. Él oraba dentro del pez eh, y oraba de cierta forma. Aquí nada más dejamos la parte final. Pero, ¿por qué? Porque cuando él comenzó a dar gracias a Dios, ¿qué pasó? La voluntad de Dios fue sacarlo del pez a un lugar seguro, como lo dice ahí. Pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. ¿Qué pasó? Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Es algo maravilloso.
Y como lo decíamos, es algo que está al alcance absolutamente de todos, ¿verdad? El dar gracias, pero eso tiene que convertirse eh, en el día a día nuestro, porque si lo dejamos para mañana, no, mañana soy agradecido, no, no, mañana comienzo, es muy, muy, muy peligroso. Eh, También se colocó acá otro ejemplo que el Señor nos deja en su palabra sobre milagros, ¿verdad? Que es la alimentación de los 5.000. Esa alimentación fue con 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Nada más dio gracias. Entonces veamos, revisemos el versículo. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, andaba siguiéndolo mucha gente y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, ve la importancia, una joya preciosa, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Y asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, el milagro tan grande que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo cuando vieron esa señal, ¿verdad? Y bueno, y por ahí también sigue de que ya lo andaban siguiendo para querer hacerlo rey a nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, el Señor se fue se fue porque ese no era el propósito de él aquí, pero vemos un milagro por la acción de gracias. Eh, Igual, ¿verdad? Seguimos con los milagros. Cuando damos gracias, ocurren milagros. En esta situación, Jesús estaba fuera de la tumba de Lázaro, quien llevaba 4 días de muerto. Y esto es parte de lo que el Señor nos quiere enseñar. Que demos gracias siempre, es siempre, ¿verdad? Aun cuando las cosas parecen imposibles para nosotros, pues sí, pero para Dios no hay nada imposible, nada más nos pide, sean agradecidos. ¿A quién le va a parecer, verdad, posible levantar un muerto con solo dar gracias? Bueno, esto es lo que el Señor nos enseña en este versículo, parte de lo que nos enseña, ¿verdad? En este versículo. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Un milagro precioso, poderoso. En Lucas, también 17, el 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10.000 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, ¿verdad? La obediencia. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos eh, volvieron? Uno nada más, ojo, nada más uno volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Importante, joya preciosa. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad? Resaltar, eh, a lo último dice, tu fe te ha salvado. Vemos que son 10 leprosos los que fueron limpiados, 10 fueron sanados, pero ¿cuántos se volvieron? Solo uno.
¿A qué? A dar gracias. Vean lo importante, a dar gracias. El único que volvió para dar gracias fue el que se llevó el paquete completo, sanación física y salvación eterna. O sea, es un regalo precioso. Y otra cosa que podemos concluir aquí es que el curarse físicamente se puede, ¿verdad? Sin embargo, no significa que esa alma está salva. Vean lo importante, ¿verdad? Y importante dar gracias. Eh, Ahora vamos a revisar lo opuesto, ¿verdad? Como les decía antes, para entender siempre la mejor manera, hay que revisar lo opuesto. Y la Biblia está llena, súper llena de este tipo de ejemplos, porque el Señor quiere, ¿verdad?, que los escudriñemos, que le saquemos provecho a ello, lo opuesto. Entonces, ¿qué dice Dios sobre la ingratitud? Hemos visto ya, ¿verdad?, la gratitud que a Dios le agrada, pero ¿qué dice Dios sobre la ingratitud, el ser malagradecido? Dos palabras que tienen un significado opuesto a la gratitud son murmurar y quejarse, ¿verdad? Que l- lo diría que es lo mismo. Murmurar y quejarse, van de la mano, puedo decir. ¿Y cómo contaminan estas dos cosas? Vamos a ver unos ejemplos de esto, cómo contamina la ingratitud hacia Dios. Filipenses 4 del 14 al 15. Haced todo, sin murmuraciones y contiendas, para que nadie pueda criticarlos. Nadie. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. El Señor dice que, ¿verdad? Es una orden del Señor, hacer todo sin murmurar y sin quejarse, todo. Y dice que em, nadie pueda criticarlos. Y nadie, ¿verdad? Tenemos mundo físico y tenemos mundo espiritual. Y la palabra de Dios dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Y para mí la gratitud, lo siento mucho también por ese lado, ¿verdad? En el mundo espiritual tiene un peso muy grande. Primera de Corintios 10 del 6 al 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, ¿ok?, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y y perecieron por las serpientes. ¿Y qué más dice, verdad? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron o se quejaron y perecieron por el destructor. Muy importante, ¿verdad? Se abre puerta al enemigo. Y ahí hay cinco cosas en rojo, en ese último versículo, en esos últimos versículos, que el Señor nos dejó como ejemplos que no debemos hacer, o de lo que debemos de apartarnos, ¿verdad? Como está ahí, em, no codiciar, no ser idólatras, no fornicar, no tentar al Señor y también no murmurar, no quejarse, ¿verdad? Parece algo como que tan simple, el mundo lo hace, ¿verdad? Todo el tiempo que, bueno, eso es la misericordia de Dios, ¿verdad? Que ver a persona tal vez que se queja y se queja y, ¿verdad? Y, no, y ahí sigue su misericordia de Dios, pero el Señor nos enseña que eso es algo, ¿verdad? Yo lo veo de forma grave, en realidad. La ingratitud hacia Dios, seguimos en este ejemplo que Dios nos deja, se trata de los hombres, ¿verdad? Que envió Moisés a explorar la tierra que iban a poseer, em, y volvieron contra Moisés a toda la congregación, haciendo el pueblo murmurar. Contaminó, ¿verdad? Contaminó todo el pueblo por medio de la murmuración. Y bueno, el juicio de Dios comienza por casa, ¿verdad? Dice en Números 16, dice muerte de los 10 espías malvados. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al
volver, habían hecho murmurar contra él, contra Moisés, ¿verdad? A toda la congregación hicieron murmurar, contaminando, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ojo, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Solo dos, ¿verdad? De todos. El murmurar abre puertas terribles, ¿verdad? Parece algo como muy inocente, pero no lo es. Y bueno, la Biblia está llena de juicios ejemplares. em, Como en este caso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos discernir lo bueno de lo malo. Este es uno de esos ejemplos, ¿verdad? Juicios ejemplares, donde el juicio se ejecuta para que nos demos cuenta que el murmurar, el quejarse está mal. Aunque alguien, una persona, ¿verdad? Venga y nos diga, no, es que no está tan mal, ¿verdad? No, murmure y quéjese, ¿verdad? Eso no lo vemos tan así, pero el enemigo nos arrastra a eso. Eh, no, hay que ver qué nos dice Dios. También, bueno, estos juicios ejemplares no quiere decir que todas las personas, ¿verdad?, que actualmente están sobre la tierra van a ser, pues, destruidos, ¿verdad?, de un solo. Por eso son juicios ejemplares. Claramente, ¿verdad?, si no hay arrepentimiento, no hay voluntad de corazón y sigue, bueno, el Señor tiene control de todo y es Él el que le toca. Pero son ejemplos que el Señor nos deja para discernir lo bueno y lo malo. Es como, por ejemplo, también la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fue un juicio ejemplar sobre qué, sobre la homosexualidad, la perversión en ese lugar, ¿verdad? Destruyó todo. Eh, También, por ejemplo, hay muchos ejemplos, juicios ejemplares sobre el adulterio, la mentira eh, y muchas más. Estos son solo algunos. ¿Para qué? Para enseñarnos discernir entre lo bueno y lo malo antes de que lleguemos a su presencia. Y bueno, otro ejemplo, en este Números 21, es un ejemplo de Israel en el desierto. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo, ojo, contra Dios y contra Moisés, murmuración, queja. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. Ojo la palabra, de este pan tan liviano. Recibían pan, pero no bastaba, ¿verdad? Y hay que ponernos nosotros mismos primero de ejemplo. O sea, empezar a pensar en nosotros mismos, ¿verdad? Si seré que estoy siendo agradecido con lo que tengo, ¿verdad? O no. Bueno, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Pecado, pecado, haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Intercesión, ¿verdad? De Moisés. Em, Igual, ¿verdad? Y gratitud hacia Dios, dice 2 Timoteo 3, del 1 al 5, carácter de los hombres en los postreros días. Y esto, como lo decíamos al puro inicio, en los postreros días, ¿verdad? Eso es el ahora. Estamos rodeados de ingratitud, de, eh, de no agradecer a Dios, ¿verdad? Mucho menos a las personas. Pero eso se cumple, esa palabra, ¿verdad? Es profecía de Dios y se cumple. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, que la raíz está en la G 884 que está ahí, ¿verdad? En la BLB, que tiene significado de ser malagradecido. Ese significado.
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y vean, pongamos atención, ¿verdad? Que ingratos está a la par de desobediencia a los padres. Me llama la atención, ¿verdad? Y el Señor nos manda, ¿verdad? Honra a tu padre, a tu madre. Claramente, ¿verdad? No es que mi padre y mi madre me van a enviar a hacer algo que ante los ojos del Señor es pecado, y si digo que no, estoy desobediendo. No, hay que obedecer siempre, a honrar al padre, a la madre, conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? También más sobre la gratitud hacia Dios, Romanos 1, del 20 al 21, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Wow, no se glorificó a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Cuando uno no da gracias, entra en ese estado de envanecerse, ¿verdad? De que piensa que tal vez es por uno, ¿verdad? Que ese logro fue mío, que a mí me costó, que me lo merezco. Se envanece cuando no damos gracias a Dios en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Que es lo que hemos visto aquellas capitas, ¿verdad? Envanecimiento, entenebrecimiento y muchas otras en prédicas anteriores. Entra en ese estado nuestros razonamientos y nuestro corazón también. Aunque no queramos, ¿verdad? El que diga, no, yo tengo todo bajo control. No, no, no va a entrar en ese estado. Es una ley de Dios. ¿Quién se brinca una ley de Dios? Nadie, ¿verdad? La ingratitud hace envanecimiento y también tiene ese efecto de entenebrecimiento del corazón. También en Romanos 1, el 28 y 32. Ya vamos a terminar. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ojo, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Vea la lista, ¿verdad? Malignidades y qué más también, murmuradores, ¿verdad? No, como les decía, parece algo inocente, pero no lo es. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ojo, no solo las hacen, sino se complacen con otros que las practican, ¿verdad? Entonces hay que poner atención a esa lista, ¿verdad? Ahí están, murmuradores. Y bueno, ahorita queremos compartirles un pequeño video, es muy pequeñito. Es un video muy corto, por lo cual, con mucho respeto, ¿verdad? Les pedimos que tal vez les pongan atención. No, antes hicimos la prueba al inicio, no se, no se escucha, pero sí está el script, ¿verdad? La letra. Em, entonces, ahí se puede seguir la letra. Es un video que hace algún tiempito lo había compartido nuestra hermana en Cristo, doña Jamie, en el canal y me había llamado mucho la atención. O sea, y fue hace un tiempito, me llamó mucho la atención y bueno, lo compartí con mi familia y hablamos de esto y de todo, ¿verdad? Y está relacionado con este tema de la gratitud hacia Dios. Es como una representación del mundo espiritual. eh, ¿Qué busca el enemigo? ¿A dónde nos busca arrastrarlo, ¿verdad? Ser malagradecidos. Eso es lo que él quiere, que nosotros seamos malagradecidos. Pero ¿qué pasa? Que tenemos la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagáis, dice la palabra, ¿verdad? Hacerlo
dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que sucede, ¿verdad? En este pequeño clip, es que cuando se da gracias a Dios, no importa lo que quiera poner el enemigo, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, pero cuando damos gracias a Dios, se fuma, se revienta eso, ¿verdad? Y se va. Entonces, por eso los compartimos. Voy a darle reproducir. Quizás, como les digo, no se escuchen, pero ahí está la letra. Ese video es muy, muy interesante, me llamó mucho la atención. Y ahí puedes seguir, ¿verdad? Es un video pequeñito, pero puedes seguir la lista, bueno, infinita, creo, de lo que el enemigo quiere poner para que nosotros nos quejemos y caigamos, ¿verdad? Le abramos la puerta y que él, eh, ¿verdad? Haga y deshaga, cometa barbaridades y no podemos permitirlo, ¿verdad? Cuando, como lo decía, tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias, todo eso se esfuma, todo eso se revienta y se va, porque con el Señor Jesucristo tenemos la victoria. Entonces, ya para ir finalizando, ¿cómo, cómo nos dejamos de quejar? ¿Cómo nos dejamos de quejar? Em, Dice Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrese en todo lo que es verdadero, que es Él, es Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, cuando yo leo este versículo, en lo que puedo pensar es en el Señor Jesucristo, en Dios, ¿verdad? Pensemos siempre en Él, el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué hizo Él en la cruz por nosotros? Y démosles las gracias por todo, ¿verdad? Porque ¿qué hizo Él? Descendió de la gloria celestial, tomó forma humana, fue voluntariamente a la cruz y cargó todo el peso de nuestro pecado, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestra maldición, ¿verdad? Y no tenía Él por qué hacerlo, pero lo hizo por amor del Padre, Hijo y del Espíritu Santo en amor a toda la humanidad perdida y descarriada, lo hizo por amor. Entonces, una vez que pensamos en eso, ya no tenemos nada por qué quejarnos. Él es el único que ha cargado y el único que puede cargar con ese peso. Y en resumen, ¿verdad? Podemos concluir que al ser agradecidos con Dios, estamos exaltando, honrando a Dios. El enemigo se avergüenza también el testimonio que somos hijos de Dios, como lo vimos antes, somos una criatura nueva, continua renovación, limpieza, purificación de todo nuestro ser, como lo vimos también, ocurren milagros de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y por el contrario, al murmurar o quejarnos, que es ser malagradecidos, se abre puerta al enemigo de las almas y también hay consecuencias, ¿verdad? Y consecuencias terribles. Como lo decíamos, se ve inocente, pero no, no, no lo es, absolutamente no lo es. Entonces, un momentito nada más para partir acá. Esa es la enseñanza, amados hermanos, para el día de hoy, eh, con el corazón puesto en el Señor, de que es una bendición, que sea una bendición para todos ustedes, ¿verdad? Que estamos reunidos acá, para muchas personas.
que tal vez, ¿verdad? Hay veces pensamos que estamos siendo agradecidos, en realidad no, ¿verdad? Hay que abrir nuestro corazón, pedirle mucho al Señor que abra nuestro corazón, que sea de edificación, de exhortación para todos nosotros o cualquiera que vaya a ver el mensaje. Ese es el mensaje, que Dios los bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por disponer el corazón, por unirse, estar unidos, es muy importante, las reuniones. Y lo más importante, ¿verdad? Que el nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado por todo lo que ha hecho por nosotros y sigue haciéndolo. Así que Dios los bendiga, que tengan una semana muy bendecida, de mucha protección del Señor, eh, y solamente con la fuerza del Señor, ¿verdad? Que Dios los bendiga mucho y le doy el pase a Katherine. Bueno, primeramente dándole el honor, la honra y la gloria a nuestro amado Señor Jesucristo por esta enseñanza que dispuso en el corazón de José. Y gracias a José también por disponer el corazón a servirle al Señor, ese vasito de barro. Y gracias también, ¿verdad? Porque nos hace meditar y pensar de qué tan agradecidos estamos siendo con el Señor. Y siempre es posible estar agradecido por algo en vez de quejarnos por lo que no se nos ha dado, porque una u otra forma se convierten en un hábito de vida, ¿verdad? También. Bueno, vamos a hacer la oración final para poner también esta semana que inicia el día de mañana en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, venimos, Señor, dándote primeramente honor, honra y gloria a ti por esta enseñanza que nos has regalado en esta tarde. Gracias, Señor Jesucristo, porque has tomado el control, Señor, del Internet, de la transferencia, porque has tomado el control, Señor, de tu siervo también, Padre eterno, y nos has regalado esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido, Señor, primeramente contigo, Señor, y recordar siempre lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa cruz que tú cargaste. Gracias por llevar nuestras iniquidades y nuestros pecados, por darnos acceso al trono máximo, al trono de la gracia, y por hacernos coherederos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestra esperanza y nuestra salvación de la vida eterna, Señor. Gracias por haberte revelado en la vida de cada uno de nosotros y por ese regalo tan grande, precioso y merecido, Señor, que nada ni nadie en este mundo puede comprar. Venimos, Padre eterno, poniendo esta semana en tus manos que inicia el día de mañana. Venimos, Señor, pidiéndote que tomes el control, Señor, de nuestros trabajos, de nuestro diario vivir, Señor. Toma el control, Padre eterno. También te pido, Señor, por mis hermanos en Cristo que en este momento están enfermos con alguna complicación de salud para que tú, Señor, renueves su cuerpo físico, Señor, para que tú repares, Señor, todo órgano, tejido inflamado, para que tú despejes toda vida respiratoria, todo dolor muscular. En el nombre de Jesús, límpialos con tu sangre bendita y preciosa, si es tu voluntad. Gracias nuevamente, Señor, por este día y te pedimos, Señor, que tu bendita palabra siempre esté en nuestros corazones, que la atesoremos, que podamos pasar tiempo contigo, Señor, cada día más, porque es como tú nos instruyes y nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a siempre tener ese corazón agradecido contigo, Señor, y ser un reflejo y un testimonio de lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te amamos, te adoramos y te glorificamos por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, con esto damos por concluido la reunión virtual del día de hoy. Que el Señor los bendiga y que tengan una semana bendecida. Eh, Buenas tardes.